buenos días. Dios les bendiga, mis amados amigos, hermanos, en el Señor. En esta mañana estamos aquí una vez más presentes con el único propósito de poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos de que tanto ustedes como yo tenemos una gran necesidad de Dios y no hay nada mejor que entrar a la presencia del Señor. Y quería empezar haciendo una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Acercarnos al trono de tu presencia, Señor, con humildad y gratitud, Señor, por todas las cosas que tú, Señor, estás haciendo en nuestras vidas personales, lo que tú estás permitiendo, Señor, en las iglesias a nivel mundial, en los pastores, ministros, siervos, en los obreros. Oramos, Señor, para que la fortaleza tuya, Señor, sea sobre ellos. Oramos, Señor, para que tu gracia sostenga la vida espiritual, Señor, de cada hombre y mujer de Dios, que en estos tiempos, Señor amado, está esperando solamente en la gracia, en la intervención de la gracia divina tuya, Señor, esperando con fe, esperando, Señor amado, perseverando, sabiendo, Señor, que tú eres fiel a las promesas que tú les has dado a cada uno de ellos y que esas promesas se han de cumplir sí o sí en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos por sus familias, por sus hogares, por sus finanzas. Y oramos, Señor, dándote gracias por la salud de cada uno de ellos, porque creemos que tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanos. Señor, y gracias. Gracias porque el madero es una expresión de tu grande amor por la humanidad. Y gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. En esta mañana quiero empezar compartiéndoles algo que yo recibí en esta mañana, en la madrugada. Tuve una visión en la que subí a un monte muy alto. Algunas personas iban conmigo, pero yo procuré esforzarme y subir mucho más. En lo más alto de la montaña pude ver no solamente la ciudad de Lima, pude ver todas las naciones de la tierra sumergidos bajo una gran oscuridad, bajo un manto de oscuridad. Y se me vino a la memoria el texto bíblico cuando decía que mientras oscuridad y tinieblas cubran la tierra, sobre ti brillará la luz de Jehová. Y empecé a ver como un tiempo de bastante incertidumbre en el mundo. Y en ese momento miré que en medio de esa oscuridad había una luz que resplandecía, una luz de color más anaranjado y que resplandecía. Y es allí donde empecé a ver cómo Dios en su misericordia, yo creo que sostenía también la tierra por la intercesión que el pueblo está haciendo, no solamente por las ciudades de todo el mundo, sino por la ciudad de Lima. Y en su misericordia, yo creo que Dios se complace en hacer misericordia. Pero cuando los hombres y mujeres de Dios se levantan para ser intercesores, también Satanás se va a levantar, porque vi muchos leones que me querían hacer daño. Y esos leones no podían alcanzar el nivel donde yo me encontraba. Entonces yo quería compartirle la importancia de lo que es subir al monte de Jehová. Y muchos de nosotros hemos oído acerca del monte de Jehová. Muchos de nosotros hemos escuchado lo que es ir al monte. Sabemos de que ir al monte es ir a la presencia de Dios, subir a la presencia, entrar a la presencia de Dios. Subir al monte no es fácil. Hablamos de una cuesta, hablamos de una subida. Tampoco una persona que está prácticamente cargando en su vida cosas que no le agradan a Dios, va a ser muy difícil entrar a la presencia de Dios, a menos que no se despoje de estas cosas en su interior, en su vida, para poder entrar en la actitud correcta a Dios y poder subir al lugar de la presencia de Dios. Todo esto me llevaba a recordar en el libro de Génesis, en donde habla sobre el tiempo de Sodoma y Gomorra, sobre el tiempo
cuando Dios había determinado traer juicios sobre Sodoma y Gomorra. Pero a pesar de eso, Dios en su misericordia siempre buscó a alguien que se pusiera delante de él para interceder. En este caso, Dios había decidido traer juicios sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, es allí donde los tres ángeles que se presentan de parte de Jehová, se presentan a Abraham, le hablaron acerca de que su esposa, a Sara, había de tener una criatura, ¿no? A una edad ya muy avanzada. Pero después de eso vemos de que los ángeles le dicen a Abraham, capítulo 18 de Génesis, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. El versículo 17 dice, Jehová dijo, ¿acaso voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Acaso voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces esto nos hace ver de que Dios no va a encubrir a sus siervos lo que va a hacer. Dios siempre los misterios que tiene escondidos se las revelará a sus siervos, pero a los que realmente le están buscando. Algunas personas a veces dicen, ¿por qué Dios te muestra a ti? ¿Por qué Dios te revela? ¿Por qué tú siempre ves esto o ves aquello? Yo creo de que Dios quiere mostrar sus propósitos y Dios quiere revelar cosas, misterios, y Dios quiere darnos a entender el rema de su palabra a todos, porque Dios no hace acepción de personas y Dios está dispuesto a revelárselas a ti. Necesitamos no solamente ser personas creyentes que pertenecemos a una denominación, o que tenemos una Biblia, o que tenemos un ministerio, o que tenemos dones, sino que tenemos que entrar a la presencia de Dios con la sinceridad correcta, agradando a Dios, humillados. Tenemos que ser sinceros cuando nos acercamos a Dios. Hay que alinearnos con Dios, porque Dios se place y se complace en hacer misericordia a los que realmente se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Qué hermoso es que el Señor pueda decir de nosotros, este es mi hijo, esta es mi hija, en quien yo me agrado, en quien yo me complazco, porque hace mi voluntad. Dios está esperando de nosotros esta actitud que es muy importante para acercarnos delante de Él. También vamos a ver de que Génesis capítulo 18, versículo 17, le dice Dios, ¿acaso voy a esconder o encubrir lo que yo voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Dios, para cumplir sus promesas en y a través de tu vida, Dios espera que también tanto usted y yo cumplamos lo que Dios nos ha mandado. Por ejemplo, Dios le había mandado a Abraham que enseñara, que mandara a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. Tanto usted y yo estamos comprometidos de enseñar a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra familia, a que guarden el camino de Jehová y que guarden la palabra de Jehová. Entonces, Dios sabía eso, que Abraham habría de cumplir con esa orden, con esa directriz que Dios Padre le había dado. Todo eso haría Abraham para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué Dios ha hablado acerca de ti? ¿Qué Dios ha hablado acerca de lo que Dios hará venir sobre ti si tú cumples en guardar la palabra de Dios y tú la enseñas también a tus hijos, a tu generación, a tu familia, a guardar la palabra de Dios? Tenemos que aprender a hacer nuestra parte. Entonces Dios hará la suya. Dios no es mentiroso, Dios es fiel a las promesas que Él te ha dado a ti y a tu familia. No podemos estar esperando en este tiempo sin hacer nada. No podemos estar con los brazos cruzados. Y estamos orando, estamos intercediendo, pero a la vez también estamos enseñando. Entonces,
Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, después de esto, el versículo 20, entonces Jehová le dijo, los ángeles que estaban allí, le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces había un clamor. O sea, Dios no viene directamente a destruir una ciudad. Siempre previamente hay un clamor. Siempre hay un clamor, hay un ruego de alguien o de un grupo de gente o de un pueblo clamando sobre una ciudad que está en inminente tiempo quizás de recibir un juicio o de ser destruida. Entonces, por eso dice aquí que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Quizás el clamor puede ser el clamor por el pecado que había en esas ciudades. Se aumentaba cada día más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado aumentaba y llegó un momento en que Dios tuvo que tomar una determinación ya. Dios le había dado tiempo a Sodoma para no destruirla a fin de que ellos se arrepintieran. Por eso que los intercesores estaban allí. Y esos intercesores, que no los menciona directamente la palabra de Dios, pero había ruego, había clamor por Sodoma. Pero llega un momento en que los ángeles dicen en el versículo 21, dice, descenderé yo, dice el Señor, a través de los ángeles, y veré si han consumado su obra, es decir, si han terminado de hacer su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios oye el clamor, Dios oye a los intercesores que claman por una ciudad, por personas, por pueblos. Entonces, Dios está buscando intercesores como lo buscó en Abraham. Y vamos a ver que Abraham llegó a ser un gran intercesor por esta ciudad y también por su sobrino. Ustedes saben que su sobrino Lot vivía en Sodoma. Entonces la preocupación de Abraham era Lot. Vamos a ver en el versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Es decir, que Abraham estaba yendo con los ángeles, con los 3 ángeles. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Una muy buena pregunta que estaba haciendo Abraham. Abraham estaba pensando aún en Lot. Y en el versículo 24 dice, quizás haya 50 justos dentro de esa ciudad de Sodoma. ¿Acaso vas a destruir también? ¿Y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que están dentro de esa ciudad? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿acaso no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová y dijo, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, voy a perdonar a toda esa ciudad por amor a esos 50 justos. Pero no había ni 50 justos. Luego dice, Abraham sigue intercediendo y dice, pero si hubieran 40 justos. Y Dios le vuelve a decir, tampoco lo voy a destruir si hubieran 40 justos. Luego Abraham continúa intercediendo y le dice a Jehová, y si hubieran 30 justos, tampoco lo destruiré. Y si hubieran 20, tampoco. Y si hubieran 10, tampoco. Tampoco destruiré si hubieran tan solamente 20 justos. 10 justos. Pero en realidad no había ni 10 justos en Sodoma. Entonces por eso que vemos de que en el versículo Abraham le dice a Dios, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, le responde el Señor, por amor a los 10. Y Jehová se fue y se acabó de hablar con Abraham y Abraham regresó a su lugar. Tremendo esto porque vemos luego de que en el capítulo 19, en donde habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo.
Voy a ir un poco más adelante, en el versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, porque acuérdense de que cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, la gente de la ciudad quería dañar y golpear la vida de estos tres varones que eran ángeles. Ya ustedes saben de que los ángeles pelearon a favor de Lot en ese momento. Era la misericordia de Dios, porque Dios nunca va a permitir que los justos seamos tratados como los impíos. Y Dios siempre va a intervenir en el momento exacto, en el tiempo de la gracia, para manifestar su gloria, a fin de que en su infinita misericordia el Señor nos rescate de en medio de los juicios inminentes que puedan venir en cualquier momento a una ciudad, a una nación o a cualquier lugar donde podamos estar. Entonces Dios tuvo misericordia de toda esta familia porque envió a sus ángeles para sacarlo de allí. Usted sabe que Sodoma iba a ser destruida completamente. Sodoma iba a ser destruida. Entonces es como que Dios le dijo a Lot, Lot, yo te amo y no quiero que tú seas destruido juntamente con los impíos. Así que yo he venido a rescatarte, tú eres un justo y así es que escapa por tu vida, sal de este lugar, sal de esta ciudad. Y en realidad cuando el Señor le dice sal de esta ciudad, espiritualmente para nosotros que somos los que hemos alcanzado el tiempo de la gracia y el tiempo de la misericordia que vivimos en este tiempo, en esta generación, Dios nos está llamando a salir de en medio del sistema de este mundo que ha arrastrado a muchos creyentes, a mucha gente hacia lo malo. Entonces Dios nos está llamando a sacudirnos de ella, a despojarnos de todo peso de pecado que nos ha arrastrado y que nos ha estancado muchas veces, y a salir sin pena y a correr por nuestra propia vida. Quiere decir que vayamos y que nos apartemos de aquellas cosas que dañan nuestra relación con Dios y que nos acerquemos más a Dios, que podamos tomar determinaciones firmes para acercarnos a Dios y poder más buscar de su presencia y de su rostro, que vayamos en dirección a la montaña, que subamos al monte de la santidad, que podamos tomar una determinación clara, una decisión firme. Y el Señor quiere que escapemos del conformismo, de la vanagloria de esta vida que para nada aprovecha. La vanagloria es esa falsa apariencia de querer mostrar una imagen de lo que realmente no somos como cristianos. Dios espera mucho más de nosotros. Dios espera una sincera manifestación de la gloria y del poder de Dios a través de nosotros, con señales, con milagros y prodigios. Inclusive Dios tuvo que tener de alguna manera misericordia con todo, aún los yernos que eran hombres que estaban comprometidos ya para casarse con sus hijas, con las hijas de Lot. Ve al versículo 12, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijos y las hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, sácalos, saca a tus hijos del sistema malo y corrupto de este mundo, saca a tus hijos de la corriente que los está arrastrando y que los está apartando de Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento para mirar con ojos espirituales y permitirle a Dios que agudice nuestros sentidos espirituales para poder observar y ver y diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque somos responsables de guiar a nuestros hijos en los propósitos que Dios tiene para con ellos. Nosotros estamos delante de nuestros hijos y de nuestra familia para marcarles el camino, porque se supone que Dios a usted le ha dado su palabra, le ha enseñado para orientar y guiar y direccionar a sus hijos en la palabra de Dios. Y usted está llamado primero a hacer luz en su casa y a ser ejemplo en su hogar. Hombre de Dios, mujer de Dios, que vive el Evangelio y que vive la palabra de Dios para que podamos permanecer firmes ante cualquier situación
que podamos estar atravesando o viviendo en este tiempo. Versículo 13, porque vamos a destruir, le dicen los ángeles a Lot, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a los yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero dice que les pareció como que se fuera una locura, como que si se burlaba de ellos. Y al rayar el alba, los ángeles estaban deprisa, daban prisa a Lot. Apúrate, Lot, apúrate, no te duermas, no te estanques, no te paralices, levántate. Y le dice, apúrate, date prisa. Toma tu mujer, tus hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios siempre, en su infinita misericordia, no va a permitir que nosotros perezcamos en el castigo prácticamente de las naciones impías. Versículo 16, y deteniéndose Lot, los varones asieron. Y dice que los varones lo tomaron a Lot de la mano, tuvieron que tomarle de la mano, tanto a su mujer y a sus hijos, según la misericordia de Jehová, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí que si he hallado gracia delante de ustedes, permiten que yo vaya a una ciudad que está más cerca. Y el ángel le dijo, vayan a esa ciudad cerca. Y el ángel le decía, date prisa, Lot, date prisa, apúrate, date prisa. Pues esta es cuestión no solamente de estar en el letargo espiritual, sino de darnos prisa de salir del sistema, de salir de esta corriente que durante muchos años ha vivido arrastrando y engañando, donde muchos creyentes aún se han ido acomodando al sistema malo de esta humanidad. Y lo que ha traído como consecuencia es una vida religiosa, una vida pobre espiritualmente, donde hemos visto gente con mucho denominacionalismo, con mucho conocimiento, pero han dejado la presencia, de Dios, han dejado de subir al monte de Dios, en donde es el único lugar en donde podemos nosotros tener una relación estrecha, más íntima, un compromiso mayor con Dios, a fin de que podamos servirle realmente como Él quiere que le sirvamos. Es allí donde, en el monte, donde Dios nos va a direccionar y nos va a decir lo que debemos hacer y nos va a mostrar aún los tiempos que estamos viviendo, porque en el monte es donde la mente se agudiza, los sentidos espirituales se agudizan y donde el discernimiento adquiere un potencial tan grande para poder diferenciar los tiempos que estamos viviendo y que podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es allí, en ese lugar, donde vamos a recibir del Espíritu Santo esa sensibilidad para que podamos vivir los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que aprendamos a recibir el rema de Dios allí y podamos enseñarla no solamente a nuestra familia, sino a los pueblos de la tierra, a fin de que se preparen y que estén listos para que cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, pues estemos preparados para ese momento. El ángel le dice en el capítulo 19 de Génesis, versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que es pequeña. Mira qué importante, hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. A pesar de nuestra pasividad espiritual, a pesar de nuestra pesadez de oídos para oír y obedecer de inmediato y darnos prisa para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, a pesar de eso, Dios tiene tanta paciencia con nosotros y que Dios sabe y conoce, como conocía la pasividad de Lot, porque inclusive le dice, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. En otras palabras, le estaba diciendo,
no voy a hacer descender fuego y azufre del cielo hasta que tú no hayas llegado a Zoar, hasta que tú no hayas llegado hasta esta tierra que tú me has pedido, que es la más cerca. Entonces aún nuestras peticiones, Dios en su misericordia se complace en responderlas, y nos complace y nos espera y nos tiene paciencia, pero tenemos que tomar la determinación de salir. Lot tomó la determinación de salir en su pasividad, pero salió con dirección a Zoar. Y los ángeles sabían que Lot, su decisión era llegar a Zoar. Y en eso Dios les dice: ve a Zoar con tu familia, porque no haré descender fuego y azufre del cielo hasta que tú no hayas llegado allá. Es decir, Dios estaba dispuesto a que mientras Lot no estuviera salvo en aquel lugar, Él no haría descender juicio sobre Sodoma. Entonces, para que no perezca él ni su familia. Dios siempre se interesa por nosotros, y nosotros debemos levantarnos como intercesores por las ciudades, por los pueblos y naciones. Debemos levantarnos como intercesores de tus familias, individualmente, ya sea por un tío, por una tía, por un sobrino que no esté en los caminos del Señor. Que Dios tenga misericordia, que envíe a sus ángeles para que le hablen y Dios le dé la oportunidad a ellos de que escapen por su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque así como tú has tenido misericordia de Lot, Señor, tú conocías el corazón de Lot y conocías el corazón de su esposa y de sus hijas. Pero a pesar de todo, Señor, él era un hombre justo también, mas en su misericordia Dios levantó al mismo Abraham. Ya tenía reservado a su siervo para interceder. Así es Dios conmigo y así es Dios con todos nosotros. Dios no ha de permitir que los justos perezcan juntamente con los impíos, porque Dios siempre se apartará un remanente para traer salvación. Siempre lo hará. Gracias, Señor, porque tú guardarás, Señor, al justo, bendito Dios, en estos tiempos, para tu gloria y para tu honra. Bendigo, Señor, a la iglesia, a esta iglesia gloriosa que fue justificada por la sangre preciosa y gloriosa de Jesucristo. Esta iglesia redimida de toda maldición, de muerte y de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, Señor, cubro ahora, Señor, a tu iglesia, a los ministros, sacerdotes, hombres y mujeres de Dios, Señor, en toda nación, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les dé su gracia y su bendición, y que la paz de Dios reine en vuestros hogares.